Bueno, yo conozco a Alfredo en 2016. Lo conozco en una lectura. Hacía mis prácticas en una revista de artes visuales de aquí de San Luis. Una de mis actividades era estar en contacto con los colaboradores a través de Facebook. Yo leo al finalizar mi lectura, él me dice que le gustan mucho mis textos. Me emocionó pues la idea de que pues, un escritor le gustara también mi trabajo. Él como que me contestaba lo que tenía que contestarme, pero siempre aprovechaba para mencionar algo acerca, o sea, como de mi cuerpo. Primero como que empezó así como muy leve, por decirlo, y después ya fue aumentando como de tono. Alfredo Padilla tiene denuncias en San Luis Potosí de acoso y agresión sexual. Ha agredido a sus alumnas, además de ser nefasto porque tiene un perfil falso donde hace columnas sobre sí mismo con otro nombre. Empezó a ser molesto cuando él empezó a ser insistente en vernos y cuando empezó a ser insistente en si a mí me gustaba él. Le volví a decir que no me interesaba y él, me acuerdo mucho de esa frase que me dijo en ese momento, que entonces yo me metiera el rosario por el coño o la cruz por el coño. Eso me dijo. Primero era así como, estás muy bonita, y luego era como, me gusta una parte de tu cuerpo en específico, luego era, soñé contigo y te quiero hacer esto, y así. Una vez fue a intimidarme a mi casa y pues lo primero que le pregunto es, ¿qué haces aquí? Tú sabes que yo te tengo bloqueado de todos lados. Él iba acompañado de otro hombre que no conozco. Alfredo me empieza a decir, estás nerviosa, ¿por qué estás nerviosa? ¿Por qué estás tan tensa? ¿No? Tenía miedo de que físicamente me agredieran. Antes de ir a buscarme en mi casa, sucedió que en espacios públicos, en un concierto, en la calle, en un bar, me siguió. Hace años ya, por ahí de 2013, Alfredo Padilla comenzó a mensajearme por Facebook. Un día empezó a escribir otra vez, pero ya no con tono ligue, sino sexual, y empezó a enviarme fotos de su pene que yo no pedí ni agradecí. Sé que quienes lo denuncian tienen razón, y él me dijo directamente que en efecto era un hostigador y que no lo podía controlar. Al inicio, cuando pasa esto, es como inseguridad, como vergüenza también, como si tú tuvieras la culpa. Pues sí, un mundo injusto para nosotras, donde los hombres vienen y nos violentan y una tiene que hacer la chamba emocional también de denunciar, de trabajar con tus emociones, de olvidar. O sea, al inicio es como de, tal vez fue mi culpa, y ahorita es como de, no, para nada es mi culpa, y pues que el miedo y la vergüenza se lo queden ellos. Recordar una agresión siempre te recuerda más agresiones y te das cuenta que pues hay agresores en todos lados. Y hablando específicamente de este agresor, que es un agresor que lleva años operando de esta forma y que todavía está ahí, en espacios culturales, en espacios académicos. Me da miedo por las demás. Justo yo creo que de los testimonios de todas podemos tejer la historia completa de cómo actúa este tipo, de cómo opera y de cómo los acosadores enganchan a sus víctimas. El anonimato, que ha sido señalado evidentemente por los detractores del movimiento Me Too, que implica no querer hacer una denuncia pública y que ha intentado, entre otras cosas, desestimar que muchas de las jóvenes no debiesen de hacerlo mediante estos canales, es evidente que lo que intenta es desmovilizar algo que es necesario, y la necesidad de construir ese movimiento que se empezó a gestar en otras latitudes tiene que ver precisamente con el reconocimiento histórico de que esas violencias denunciadas no han sido denunciadas a lo largo de la historia de las mujeres, y que las mujeres, por el contrario, vivimos esas violencias a cada minuto de nuestras vidas. Y me temo decirle al Estado que le toca, y que se lo han señalado los organismos internacionales, que tienen la obligación de subvertir los patrones, estereotipos, prácticas y creencias culturales de dominación que colocan a las mujeres en situación de desigualdad. También valdría la pena apuntar que en muchos casos la denuncia pública es el único recurso, el último recurso después de haber denunciado en las instancias oficiales. Esa simple situación de nombrar a tu victimario, de nombrar a tu agresor, te devuelve una posibilidad de nombrarte a ti misma, de subvertir una relación de violencia.